Me llamo Cassandra Wilson, pero todos me llaman Cassie. Tengo 34 años y el martes pasado mi vida cambió por completo cuando revisé mi billete de lotería y descubrí que había ganado $47 millones. Mis manos temblaban mientras miraba esos 6 números que coincidían a la perfección. Cuando el impacto inicial pasó, un pensamiento extraño cruzó por mi mente: no se lo diría a absolutamente nadie. Verás, tengo una historia complicada con mi familia cuando se trata de dinero. Si estás viendo esto ahora, deja un comentario diciéndome desde dónde me ves. Antes de contarte esta decisión que me cambió la vida, dale me gusta y suscríbete para escuchar más historias reales sobre lealtad y traición familiar que quizá cambien la forma en que ves tus propias relaciones. Antes de ese martes fatídico, mi vida era dolorosamente ordinaria. Trabajaba como contadora en una pequeña empresa de marketing en Portland, ganando lo suficiente para vivir con cierta comodidad pero nunca para sentirme segura. Mi apartamento era modesto, de una habitación, en las afueras de la ciudad, nada lujoso, pero era mío. Cada mañana me levantaba a las 6, preparaba mi café y empezaba el día con la preocupación constante de facturas y fechas límite. El trabajo era exigente, semanas de 60 horas se habían convertido en la norma, sobre todo en temporada de impuestos. Mi familia, complicada, por decirlo menos. Mis padres, Gregorio y Diana Wilson, se divorciaron cuando yo tenía 14 años y ambos se volvieron a casar en un lapso de 2 años. Mi padre, Gregorio, profesor de física en secundaria, se casó con Estefanía, una agente inmobiliaria de gustos caros y un estilo de vida aún más costoso. Mi madre, Diana, encontró el amor con Guillermo, un empresario exitoso con más dinero que mi padre, pero que controlaba cada centavo. Tengo 2 hermanos, Luisa, mi hermana menor de 30 años, siempre la niña dorada, Gramo. Graduada de una universidad de élite, casada con un cirujano llamado Pablo y viviendo en una hermosa casa en las afueras con sus 2 hijos perfectos, y Javier, mi hermano mayor de 36 años, encantador e inteligente pero sin rumbo, saltando de trabajo en trabajo, de relación en relación, y haciendo del pedir dinero prestado a la familia casi un arte. El patrón siempre era el mismo: llamada desesperada, súplica emotiva, promesa de devolverlo, y luego silencio hasta la siguiente crisis. La familia extendida no era menos complicada. Mi tía Marta, hermana menor de mi madre, quizá era la única persona genuina del círculo familiar. Vivía al día como maestra de primaria, conducía un viejo Honda que hacía ruidos alarmantes, habitaba un pequeño departamento lleno de libros y plantas, y nunca se quejaba de su situación. En contraste, mi tía Elena, hermana mayor de mi padre, se había casado con un hombre rico y nunca dejaba que nadie lo olvidara. Pasaba las fiestas criticando las decisiones de vida de todos y lanzando comentarios envenenados sobre mi carrera, mi apartamento y mi estado perpetuamente soltero. Su hijo, mi primo Ramiro, heredó su sentido de derecho, pero no su éxito económico, y tenía un problema de juego que todos fingían no notar. Mi historial con la ayuda económica familiar me había dejado escéptica. Cuando Javier necesitó $5,000 para rehabilitación hace 3 años, vacié mi modesta cuenta de ahorros para ayudarlo, solo para descubrir meses después que nunca había ido a tratamiento. Cuando Luisa pidió ayuda con los gastos de su boda, puse $2,000 en mi tarjeta de crédito con la promesa de que me los devolvería después de la luna de miel. 5 años después, todavía espero. Cuando mi padre pidió un préstamo para reparar el techo tras una tormenta, envié lo que pude, solo para ver fotos de él y Estefanía de vacaciones en Cancún el mes siguiente. La única persona que conocía el alcance completo de estas traiciones era mi mejor amiga Carlota. Nos conocimos en la universidad y, a diferencia de la mayoría de mis relaciones, la nuestra se mantuvo constant. Carlota trabajaba como enfermera, entendía lo que era la lucha y nunca juzgaba mis sentimientos complicados hacia mi familia. Era mi voz de la razón cuando sentía que me amargaba, recordándome que no todo el mundo intentaba aprovecharse de mí. En el trabajo no me iba mucho mejor. Mi jefe, Arnoldo, tenía la costumbre de atribuirse mis ideas durante las reuniones con clientes. Mi compañero Darío se marchaba temprano constantemente, dejándome a mí cubrir su parte, y aún así conseguía el reconocimiento que yo merecía. A pesar de sentirme infravalorada, mantenía la cabeza baja y seguía trabajando con diligencia, esperando que algún día diera frutos. Comprar billetes de lotería era mi único pequeño capricho, un ritual semanal que mi familia adoraba ridiculizar. Todos los viernes paraba en la tienda de la esquina y gastaba $10 en boletos.
Mi madre decía que era un impuesto para quienes no sabían matemáticas, mi hermano bromeaba que mejor le diera el dinero directamente en lugar de desperdiciarlo, y mi padre me sermoneaba sobre probabilidad y estadística. Pero había algo esperanzador en esos boletos, una diminuta posibilidad de libertad que no podía abandonar, incluso cuando pasaban los años sin ganar más de $20 de vez en cuando tenía sueños, claro. Quería viajar y conocer lugares más allá del noroeste del Pacífico. Quería volver a estudiar y quizá obtener un máster en algo que realmente me apasionara. Quería tener suficientes ahorros para que una reparación imprevista del coche no me llevara a una crisis financiera. Pero estos sueños parecían cada vez más lejanos al llegar a mis 35, aún pagando préstamos estudiantiles y cargando con una pequeña pero persistente deuda de tarjeta de crédito que nunca parecía disminuir, pese a mi cuidadosa planificación. Cada mes era un ejercicio de equilibrio entre facturas, comida y la cena ocasional con Carlota. Recortaba cupo. Ness, comparaba precios y sabía exactamente qué tienda tenía la mejor oferta en todo, desde papel higiénico hasta café. Conducía un Corolla de 10 años que hacía un ruido preocupante cuando llovía, pero no podía permitirme reemplazarlo. Había perfeccionado el arte de aparentar que todo estaba bien mientras calculaba constantemente los gastos en mi cabeza, preguntándome si podía aceptar una invitación o si debía inventar una excusa para quedarme en casa. Esta era mi vida antes de que todo cambiara, ordinaria, a veces difícil, ocasionalmente solitaria, pero estable a su manera. No tenía idea de cómo un solo pedazo de papel estaba a punto de trastocar por completo todo lo que creía saber sobre mí y sobre las personas a las que llamaba familia. El día que compré el billete ganador coincidió con mi cumpleaños número 34. Acababa de terminar una semana especialmente agotadora en el trabajo, en la que Arnoldo se había vuelto a atribuir el mérito de mi estrategia financiera que ahorró miles de dólares a un cliente importante. Me detuve en la tienda de la esquina de Gus, como cada viernes, pero esta vez con una ligera variación en mi rutina. «Feliz cumpleaños, Cassie», me saludó Gus al entrar. Gus era un hombre mayor amable que había sido dueño de la tienda por más de 30 años. Conocía a todos sus clientes habituales por su nombre y siempre tenía una palabra cordial para compartir. «Gracias, Gus». «Lo de siempre, por favor, y quizá uno extra por suerte», respondí, entregándole $20 en lugar de los 10 habituales. «Gasto de cumpleaños, ¿eh? Tal vez hoy sea tu día de suerte», dijo con una sonrisa cómplice mientras me entregaba mis boletos. En lugar de mi selección rápida habitual, decidí, por impulso, elegir mis propios números, el mes y día de mi nacimiento, 3 y 16, el cumpleaños de mi madre, 12, el de mi padre, 21, el de Marta, 9, y el de Carlota, 30. 6 números Q. Representaban a las personas más importantes de mi vida, incluso aquellas que me habían decepcionado. Esa noche pedí comida para llevar de mi restaurante tailandés favorito, abrí una botella de vino que Carlota me había regalado por mi cumpleaños y me acomodé para pasar una noche tranquila sola. El sorteo era a las 8 de la tarde, pero apenas le presté atención mientras revisaba las redes sociales, viendo publicaciones de conocidos celebrando cumpleaños mucho más animados que el mío. A las 8:30 recordé los boletos y tomé el teléfono con desgana para verificar los números, sin esperar nada, como siempre. El primer número coincidía, 3, sonreí levemente. El segundo también, 16. Mi pulso empezó a acelerarse. El tercero, 12. El cuarto, 21. Ya tenía las palmas sudorosas. El quinto, 9. Contuve la respiración. El sexto y último, 30. Me quedé mirando el teléfono como si hubiera pasado una eternidad. No podía ser cierto. Debía haber leído algo mal. Revisé una y otra vez. Encendí la televisión y retrocedí la grabación del sorteo en vivo. Vi cómo cada uno de mis números aparecía en la pantalla, uno tras otro. Me temblaban tanto las manos que se me cayó el control remoto. No puede ser, susurré al apartamento vacío. No puede ser, según la página de la lotería, yo era la única ganadora de $47 millones. Después de impuestos, quedaría en unos 28 millones, una cifra inimaginable para alguien que esa misma mañana se había emocionado por un cupón de 10% de descuento en detergente para ropa. Esa noche no dormí. Pasé horas investigando en internet sobre ganadores de lotería. Lo que encontré fue inquietante, historias de vidas que se derrumbaron después del premio,
familias destrozadas por la avaricia, amigos y parientes lejanos apareciendo de la nada con historias tristes y las manos extendidas, ganadores en bancarrota en menos de 5 años y más infelices que antes. Un artículo calificaba la lotería como el camino más rápido para perder todo lo que te importa. Al amanecer tomé mi decisión, cobraría el dinero, pero no se lo diría a nadie. Ni a mis padres, ni a mis hermanos, ni siquiera a Carlota. Al menos no de inmediato. Necesitaba tiempo para asimilarlo, hacer un plan y entender lo que ese dinero significaría para mi vida antes de que todos intentaran decirme qué hacer con él. Esa mañana llamé al trabajo para reportarme enferma por primera vez en 3 años y pedí una cita con Felipe Montes, un abogado especializado en planificación financiera y leyes patrimoniales. Su oficina estaba en un edificio alto del centro, y mientras esperaba en la sala, vestida con ropa común y aferrando mi bolso con el billete ganador dentro, me sentía como una impostora. Señorita Wilson, me saludó Felipe, tendiéndome la mano. Era un hombre de unos 50 años, con cabello entrecano y unos ojos amables tras unas gafas caras. ¿En qué puedo ayudarla hoy? Respiré hondo y puse el billete sobre su escritorio. Necesito saber cómo cobrar esto sin que nadie descubra que fui yo. Sus ojos se abrieron ligeramente al examinar el billete y luego asintió con profesionalidad. Ya veo. Ha venido al lugar correcto. Durante las siguientes 2 horas, Felipe me explicó mis opciones. En nuestro estado, los ganadores podían reclamar el premio a través de fideicomisos o entidades legales que mantenían en privado su identidad. Me detalló el proceso para crear un fideicomiso ciego, cómo funcionarían los impuestos y la importancia de reunir un equipo de asesores financieros para manejar una suma tan grande. El error más grande que cometen los ganadores, me dijo, es contárselo a demasiada gente demasiado pronto. Una vez que lo haces, no hay vuelta atrás, asentí, aliviada de que mi instinto hubiera sido correcto. Quiero hacerlo bien. No quiero que este dinero arruine mi vida. Al salir de la oficina de Felipe con una carpeta llena de documentos y una lista de próximos pasos, sentí una extraña mezcla de emoción y temor. Tenía más dinero del que jamás había soñado. Y, sin embargo, no podía compartir esa noticia que me cambiaría la vida con absolutamente nadie. Viviría una doble vida, fingiendo seguir siendo la misma contadora con dificultades mientras en secreto era multimillonaria. Durante las 2 semanas siguientes trabajé con Felipe para establecer el fideicomiso, cobrar el premio y abrir cuentas de inversión. Creamos un plan financiero integral que garantizaría que nunca tendría que preocuparme por el dinero, incluso si vivía hasta los 100 años. El dinero era real ahora, descansando en cuentas bajo mi control. Sin embargo, mi vida diaria seguía igual, iba a trabajar, me quejaba de las facturas con mis compañeros, conducía mi viejo Corolla. El secreto empezaba a pesarme. Me descubrí pensando en mi familia. ¿Se alegrarían por mí si lo supieran? ¿Respetarían mis límites o me verían como un cajero automático andante? Las preguntas me atormentaban y poco a poco una idea empezó a tomar forma. ¿Y si hubiera una manera de saber cómo reaccionarían ante mi nueva riqueza sin revelarlo realmente? ¿Y si pudiera poner a prueba su carácter antes de decidir con quién compartir mi secreto? El plan se cristalizó una noche, mientras yacía despierta mirando el techo. Crearía una situación en la que necesitara ayuda económica. No una cantidad enorme, pero sí significativa. Me acercaría a cada miembro de la familia con la misma historia, la misma petición, y vería quién me ayudaría sin esperar nada a cambio. Solo entonces sabría quién merecía formar parte de mi nueva vida. Al día siguiente me reuní de nuevo con Felipe para asegurarme de que mis finanzas estaban protegidas antes de seguir adelante. Habíamos creado una cartera de inversiones diversificada, establecido fideicomisos para futuras donaciones benéficas y abierto una cuenta personal modesta que me permitiría acceder a fondos sin levantar sospechas. El grueso del dinero estaba invertido de forma segura, intocable para cualquiera excepto yo. Todo está en orden, Cassandra, me aseguró Felipe, deslizando una carpeta sobre su pulido escritorio. Tu futuro financiero está asegurado. Podrías dejar de trabajar mañana si quisieras. La idea era tentadora, pero sabía que un cambio drástico levantaría preguntas que no estaba lista para responder. Creo que seguiré en mi trabajo por ahora, contesté. Al menos hasta aclarar algunas cosas. Esa noche invité a Carlota a cenar. Sentadas en mi pequeño balcón con copas de vino, decidí compartirle parte de mi plan. No podía guardármelo todo y confiaba en ella más que en nadie.
Estoy pensando en hacer una especie de experimento con mi familia. Empecé con cautela. Carlota arqueó una ceja. ¿Qué tipo de experimento? Tomé aire. Les voy a decir que perdí mi trabajo y necesito ayuda económica. Solo para ver quién se preocupa lo suficiente como para ayudarme cuando lo necesito. Su expresión pasó de la curiosidad a la preocupación. Cassie, eso suena manipulador. ¿Por qué harías algo así? Porque estoy cansada de ser la única que ayuda cuando los demás lo necesitan, dije, sin mirarla directamente. Quiero saber quién estaría ahí para mí si la situación fuera al revés, pero mentir para poner a prueba a la gente, no suena a ti, dijo, dejando su copa. ¿Por qué no simplemente les preguntas cómo se sienten contigo? Ten una conversación honesta, solté una risa sin humor. Claro, porque mi familia es excelente para las conversaciones honestas. Ya sabes cómo son, Carlota. Has visto cómo me tratan, aún así, esto se siente mal. ¿Qué intentas demostrar? No intento demostrar nada, insistí, aunque no era del todo cierto. Solo quiero saber quién realmente se preocupa por mí y quién me ve como un recurso, Carlota negó con la cabeza. Creo que vas a salir más lastimada tú que ellos con esto, pero te conozco, ya tomaste tu decisión, tenía razón. Ese día había perfeccionado mi historia, asegurándome de que fuera creíble pero no tan dramática como para levantar sospechas. Diría que la empresa de marketing para la que trabajaba había cerrado repentinamente tras perder a sus principales clientes. Contaría que necesitaba $5.000 para cubrir el alquiler y gastos médicos hasta encontrar otro trabajo. Era una suma importante, pero no desmesurada, y, desde luego, asumible para la mayoría de mis familiares. Hice una lista de a quién me dirigiría, mi madre Diana y mi padrastro Guillermo, mi padre Gregorio y mi madrastra Estefanía, mi hermana Luisa y su esposo Pablo, mi hermano Javier, mi tía Marta, mi tía Elena y mi primo Ramiro. 10 personas que en algún momento habían recurrido a mí, todas ellas a quienes había ayudado económica o emocionalmente cuando lo necesitaban. Al día siguiente practiqué mi historia con Carlota, que accedió a ayudarme a regañadientes. Tienes que sonar genuinamente angustiada, pero no desesperada, me aconsejó. Y ten detalles concretos sobre el cierre de la empresa. Puede que pregunten, asentí, tomando notas. Diré que el director general estaba malversando fondos y que la empresa está bajo investigación. Eso explicaría por qué ocurrió tan de repente y por qué quizá no reciba mi último sueldo, y tu búsqueda de trabajo. Seguro preguntan, diré que he estado postulando en todas partes, pero que el mercado está difícil, sobre todo para puestos de contabilidad especializada. Que tengo algunas entrevistas, pero nada seguro, y que mi fondo de emergencia se agotó por unas pruebas médicas recientes. Había pensado en cada detalle, creando una historia que despertara simpatía sin demasiadas dudas. Al cerrar mi plan sentí un pinchazo de culpa. ¿Tendría razón Carlota? ¿Era esto manipulación? Pero recordé todas las veces que vacié mis ahorros para ayudar a esas mismas personas, a menudo con gran costo personal, y mi determinación se fortaleció. Esto no era solo una prueba, era protegerme a mí misma y mi futuro. Hice una predicción de cómo respondería cada uno. Mi madre probablemente ofrecería algo de ayuda, pero menos de lo necesario. Mi padre daría un sermón sobre responsabilidad financiera, pero quizá enviara una pequeña cantidad. Luisa alegaría que no podía ayudar por los gastos de sus hijos. Javier diría que no tenía dinero. Guillermo y Estefanía se negarían de plano. La tía Elena me juzgaría por mis malas decisiones. El primo Ramiro prometería ayuda que nunca llegaría. La única persona en la que realmente confiaba era mi tía Marta. A pesar de ser la que menos tenía para dar, siempre había sido la más generosa con lo que poseía. Pero incluso con ella, intenté mantener mis expectativas bajas. $5.000 era mucho dinero para una maestra de escuela pública que vivía sola. El plan estaba listo. Durante la semana siguiente me acercaría a cada miembro de la familia de forma individual, les contaría la misma historia y vería quién daba un paso al frente. Solo entonces decidiría quién merecía saber sobre mi premio de lotería. Solo entonces sabría quién realmente se preocupaba por mí más allá de lo que yo pudiera hacer por ellos. Con una mezcla de anticipación y temor, tomé el teléfono e hice la primera llamada. Era hora de descubrir quién era realmente mi familia. Decidí llamar primero a mi madre. Diana siempre había presumido de ser una madre entregada, recordándonos con frecuencia cómo había sacrificado sus propios sueños para criarnos. Si alguien me ayudaría, pensaba, sería ella.
Me temblaban ligeramente las manos al marcar su número. Contestó al tercer timbrazo, sonando distraída. Hola, mamá, dije, procurando que mi voz sonara tensa. Cassie, ¿estás bien? Te noto alterada. Lancé mi historia preparada, contándole sobre el cierre repentino de la empresa, los salarios perdidos y mi precaria situación financiera. Mientras hablaba, podía escuchar cómo su respiración cambiaba, más preocupada a cada detalle. Oh, cariño, eso es terrible, dijo cuando terminé. Has solicitado el paro. ¿Y tu fondo de emergencia? Expliqué que el subsidio tardaría semanas en tramitarse y que mi fondo de emergencia se había agotado por unas pruebas médicas recientes. No especifiqué cuáles, dejando que su imaginación llenara los huecos. Odio pedirte esto, mamá, pero necesito ayuda. Unos $5.000 para cubrir el alquiler y las facturas médicas hasta que encuentre algo. Prometo devolvértelos en cuanto pueda. Hubo una larga pausa. Ay, Cassie, ya sabes que Guillermo y yo acabamos de dar la entrada para la casa del lago. Estamos algo cortos de efectivo. Su voz adoptó un tono defensivo. ¿Has hablado con tu padre? ¿O con Luisa? Pablo gana buen dinero en el hospital. Prefería evitar pedirle a papá, dije con sinceridad. Y Luisa tiene a los niños y la matrícula de la escuela privada. Bueno, déjame hablar con Guillermo y ver qué podemos hacer, respondió al final. Pero no prometo nada. Ya sabes lo estricto que es con el dinero, sobre todo cuando se trata de, bueno, ya sabes, y lo sabía. Guillermo nunca me había considerado su responsabilidad. Claro, mamá. Avísame lo antes posible, el alquiler vence la próxima semana. Lo haré, cariño, y lamento lo de tu trabajo. Estas cosas siempre resultan para bien. Tal vez sea una señal para que busques algo más estable. Colgué y anoté su respuesta en el diario que había empezado para este propósito. Mostró preocupación, pero intentó derivar la responsabilidad a otros. No me negó directamente, pero sospechaba que su conversación con Guillermo terminaría, convenientemente, en una negativa. Al día siguiente me reuní con mi padre, Gregorio, para tomar un café. Escogí un lugar público, pensando que así sería menos probable que reaccionara negativamente. Te ves cansada, fue su saludo. Le dediqué una débil sonrisa y lancé mi relato. Su rostro permaneció impasible, asintiendo o frunciendo el ceño en momentos puntuales. Cuando terminé pidiendo los $5.000, se reclinó en la silla y cruzó los brazos. Cassandra, siempre te he enseñado la importancia de la responsabilidad financiera. Por eso te dije que tuvieras ahorrado 6 meses de gastos. ¿Qué pasó con ese plan? Pasó la vida, papá, repliqué, conteniendo mi frustración. Facturas médicas, reparaciones del coche. No todos podemos apartar tanto dinero, suspiró. Y ahora esperas que otros te rescaten. ¿Y tus gastos? ¿De verdad necesitas ese apartamento en ese barrio? ¿Y tus suscripciones de cable y plataformas? Durante 20 minutos me dio una lección sobre planificación financiera, el mercado laboral y la importancia de vivir por debajo de las posibilidades. Ni una sola vez ofreció ayuda real. Me encantaría ayudarte, Cassie, pero Estefanía y yo estamos centrados en nuestra jubilación. No podemos tocar esos fondos. Sería irresponsable. Me dio una palmada condescendiente en la mano. Esto será una buena lección. A veces hay que tocar fondo para hacer cambios necesarios, asentí, conteniendo lágrimas que eran solo en parte fingidas. Incluso esperando esta respuesta, dolía que desestimara mis necesidades tan fácilmente. La siguiente fue mi hermana Luisa. Conduje hasta su hermosa casa en las afueras un sábado por la tarde. Su esposo Pablo estaba jugando al golf, dándonos privacidad. Cassie, qué sorpresa, exclamó al abrir la puerta. Los niños están en natación. La casa era impecable, con muebles caros y fotos familiares en cada pared. En su cocina de lujo, con lates de su cafetera profesional, le conté mi situación. Dios mío, eso es horrible, dijo, apretando mi mano. Pobrecita, su simpatía parecía genuina, hasta que mencioné el préstamo de 5.000. Bueno, en realidad no es un buen momento. Compramos el Audi nuevo el mes pasado, y la matrícula de los niños venció. Además, estamos reformando el baño principal. Pablo maneja las finanzas y es muy estricto con el presupuesto. Le aseguré que no pediría si no fuera necesario.
Déjame hablar con Pablo, quizá podamos ayudarte con menos. O podrías mudarte aquí temporalmente. El cuarto de invitados está lleno de trastos, pero podríamos despejarlo. Le agradecí, explicando que mudarme complicaría la búsqueda de trabajo en la ciudad. Prometió llamarme tras hablar con Pablo, pero su falta de contacto visual me lo dijo todo. Mi hermano Javier fue quizás el más decepcionante. Tras enviarle un mensaje detallado, respondió, «Qué mal, sis. Estoy muy justo ahora. Te llamo luego». Nunca lo hizo. Mis seguimientos quedaron sin respuesta, y las llamadas iban directo a buzón. Esto, del mismo hermano que me había pedido miles a lo largo de los años. Mi madrastra Estefanía fue directa, «Cassandra, sé que es difícil, pero Guillermo y yo no podemos ayudarte. Quizás sea una oportunidad para aprender a manejar mejor tus finanzas». Cuando le recordé que les había ayudado con reparaciones en su cabaña de vacaciones, se ofendió. «Eso fue distinto. Esa cabaña también la disfrutas tú». «Mi padrastro Guillermo fue peor, no eres mi hija. He mantenido a tu madre por años, pero tus problemas financieros son tuyos. Quizá debiste elegir una carrera más rentable». Mi primo Ramiro empezó siendo amable, prometiendo ayuda y proponiendo un almuerzo para darme un cheque. El día acordado, canceló por mensaje y nunca volvió a responder. La tía Elena, como era de esperar, no se sorprendió. «Siempre dije que tu empresa era inestable. Le dije a tu padre que aceptaras aquel trabajo en el banco, pero nadie me escucha». Por la tarde, Luisa me contó que Elena ya andaba diciéndole a todos que yo era irresponsable con el dinero. Tras una semana de rechazos, promesas vacías y silencios, estaba agotada. El experimento confirmó mis peores temores. 7 personas que habían pedido y recibido mi ayuda no podían o no querían devolvérmela. Entonces sonó el teléfono. Era la tía Marta. «Cassie, cariño, me contó tu madre lo del trabajo. ¿Estás bien?». Aún no había llegado a llamarla. Que me contactara primero y por iniciativa propia decía mucho. «Ahí voy», respondí, con emoción genuina en la voz. «Quiero ayudarte. ¿Almorzamos mañana?». «Yo invito». Nos encontramos en un pequeño café cerca de su departamento. Marta lucía igual que siempre, cabello plateado recogido en una coleta simple, jeans y un cardigan con botones desparejados. Me abrazó fuerte antes de sentarnos. «Siento tanto lo de tu trabajo, querida, esa empresa nunca estuvo a tu altura». Mientras comíamos, me hizo preguntas muy atinadas sobre mi búsqueda de empleo y se ofreció a contactar a algunos excompañeros que tenían conexiones en el mundo de los negocios. Luego, cuando ya nos habían retirado los platos, abrió su bolso y sacó un sobre. «Quiero que lo aceptes», dijo, deslizándolo por la mesa. «Son $3.000. Sé que no es todo lo que necesitas, pero al menos ayudará con el alquiler». Me quedé mirando el sobre, atónita. «Marta, no puedo aceptar esto. Es demasiado. Tonterías. La familia ayuda a la familia. Y quiero que sepas algo más». Se inclinó hacia adelante, tomó mi mano y añadió, «Si necesitas un lugar donde quedarte para ahorrar en el alquiler, mi sofá se hace cama. No es lujoso, pero puedes quedarte el tiempo que necesites». Las lágrimas me llenaron los ojos, y esta vez eran completamente genuinas. «Gracias», susurré, abrumada por su generosidad. «No te preocupes por devolverlo de inmediato», continuó. «Recupérate primero. Encuentra un trabajo que realmente te guste esta vez. La vida es demasiado corta para trabajar en un sitio donde no te valoran». Al salir del café, Marta me abrazó de nuevo. «Vas a estar bien, Cassie. Eres inteligente y capaz. Esto es solo un bache en el camino». Conduciendo de regreso a casa, apreté contra mi pecho el sobre con los $3.000, más dinero del que sabía que Marta podía dar cómodamente. El contraste entre su respuesta y la del resto de mi familia no podía ser más marcado. La única persona que me ofreció ayuda genuina fue la que menos tenía para dar. Después de verla, investigué un poco y descubrí algo que me dejó helada. Esos $3.000 representaban casi todos sus ahorros. Y supe que llevaba un tiempo lidiando en silencio con complicaciones de diabetes tipo 2. El coste de su medicación había aumentado recientemente y estaba dando clases particulares extra para llegar a fin de mes. Saberlo me golpeó como un puñetazo físico. Marta, que tenía tan poco, me había dado casi todo lo que tenía,
sin dudarlo ni poner condiciones. Mientras tanto, mi madre, que hacía poco había gastado $8.000 en renovar un baño, no pudo prestarme 5.000 para el alquiler y facturas médicas. Al día siguiente invité a Marta a cenar a mi apartamento. Mientras se acomodaba en mi sofá gastado, noté por primera vez lo cansada que parecía, con las líneas alrededor de sus ojos más profundas de lo que recordaba. Marta, tengo que decirte algo, comencé, colocándole una taza de té enfrente. No he sido del todo honesta contigo. Su expresión siguió abierta, curiosa más que preocupada. ¿Qué pasa, querida? No perdí mi trabajo. La empresa está bien. Sigo en mi puesto. Las palabras salieron atropelladas. Inventé la historia para ver quién en la familia me ayudaría si lo necesitara. Marta guardó silencio unos segundos y luego asintió lentamente. Ya veo. ¿Estás enfadada conmigo?, pregunté de pronto, temiendo perder la única relación genuina que había confirmado con este experimento. Ella lo pensó un momento. No, enfadada no. Triste quizá, triste de que sintieras que debías poner a prueba a la gente así. Tomó un sorbo de té. Pero entiendo por qué lo hiciste. Nuestra familia no siempre ha sido amable contigo. Fuiste la única que me ofreció ayuda, le dije. Todos los demás pusieron excusas o simplemente me ignoraron. Marta suspiró. La gente te muestra quién es realmente cuando dar se vuelve incómodo. Yo aprendí esa lección por las malas. ¿Qué quieres decir? Dejó la taza y entrelazó las manos. Mi exmarido, Roberto, te conté por qué nos divorciamos de verdad. Negué con la cabeza. La versión familiar siempre había sido vaga, algo sobre distanciarnos. Recibí una pequeña herencia cuando murió mi abuela. Unos $50.000, no una fortuna, pero importante para nosotros entonces. Roberto enseguida tuvo 1.000 planes para ese dinero, sobre todo invertir en negocios de un amigo suyo. Sonrió con ironía. Yo quería ahorrarlo para nuestro futuro, quizá comprar una casa pequeña. Discutimos meses. Hasta que un día descubrí que había falsificado mi firma y retirado casi todo. Cuando lo supe, ya estaba invertido en un restaurante que quebró en menos de un año. Negó con la cabeza ante el recuerdo. Cuando lo enfrenté, ¿sabes qué me dijo? Que era, nuestro, dinero, no solo mío, y que tenía tanto derecho como yo. Como si mi nombre en la herencia no significara nada. Me quedé sorprendida, no tenía idea. La familia prefirió la versión de, nos distanciamos, menos sucia. Me tomó la mano. La cuestión es que aprendí que hay gente que te ve como un recurso y no como una persona. Y es una lección dolorosa. Siento mucho que te pasara eso, dije apretando su mano. Fue hace mucho, pero me enseñó algo importante sobre el dinero y las relaciones, respondió. Me miró con atención. El dinero no solo revela quiénes son los demás, Cassie. También revela quiénes somos nosotros, cómo lo usamos, cómo lo compartimos, cómo hablamos de él. Es un espejo poderoso. Sus palabras me calaron hondo y en ese momento tomé una decisión. Marta, hay algo más que debo contarte. Algo grande. Respiré hondo. Gané la lotería hace 3 semanas. $47 millones. Sus ojos se abrieron, pero guardó silencio, esperando. No se lo he dicho a nadie más. Ni a mis padres, ni a Luisa o Javier, ni siquiera a Carlota. Tú eres la primera en saberlo. Oh, Cassie, eso te cambia la vida. Lo sé. Y por eso hice esta prueba. Necesitaba saber quién estaría ahí para mí. Sin saber del dinero. Marta asintió despacio. Lo entiendo. Pero, ¿qué harás ahora? Eso intento averiguar. El dinero está seguro y tengo buenos asesores, pero no sé cómo manejar a la familia. Marta lo pensó. Sabes que no le debes nada a nadie, Cassie. Ni siquiera a mí. Pero quiero ayudarte, insistí. Tus gastos médicos, un apartamento mejor, lo que necesites. Sonrió con dulzura. No necesito nada de ti, querida. Soy feliz con mi vida. Mi piso es pequeño, pero está lleno de cosas que amo. Mi coche funciona la mayor parte del tiempo. Tengo a mis alumnos y mis libros,
y ahora este maravilloso secreto con mi sobrina favorita. Me dio una palmadita en la mano. Con saber que estás segura y feliz me basta. Su generosidad volvió a emocionarme. Esta era una persona que, creyendo que lo necesitaba, me había dado casi todo lo que tenía, y ahora que sabía que era millonaria, no me pedía nada a cambio. Mientras conversábamos hasta la noche, la diferencia entre Marta y el resto de mi familia se volvió aún más evidente. Durante mi experimento, la noticia de mis supuestos problemas económicos se había esparcido, generando sobre todo chismes y juicios. Recibí un mensaje de mi madre, me enteré de que también le pediste dinero a Luisa. Deberías haberme dicho que ibas a pedírselo a todos. Parece que nos estás enfrentando. Otro de mi padre, Estefanía, me cuenta que has estado pidiendo dinero a todos. Esto es exactamente el tipo de conducta irresponsable de la que te advertí. Mi solicitud de ayuda se había transformado, para ellos, en prueba de mis defectos de carácter, en vez de una oportunidad de mostrar compasión, y con ello me revelaron todo lo que necesitaba saber sobre la verdadera naturaleza de nuestras relaciones. A la mañana siguiente me reuní con Felipe para hablar de mis planes financieros a largo plazo. Ahora que tenía claridad sobre mis vínculos familiares, podía decidir con los ojos abiertos. Quiero crear un fideicomiso para mi tía Marta, le dije. Algo que cubra sus gastos médicos y le garantice una jubilación cómoda, pero que se sienta como un regalo y no como caridad. Es muy orgullosa. Felipe asintió, tomando notas. Podemos estructurarlo como un fideicomiso familiar que le dé una asignación mensual. Así no tendrá que manejar una suma grande de golpe, lo cual puede ser abrumador para alguien no acostumbrado a la riqueza. Perfecto. Y quiero comprarle una casita cerca de donde yo viva. Nada extravagante, solo cómoda y accesible para alguien con problemas de salud. Pasamos la siguiente hora hablando de estrategias de inversión, fundaciones benéficas y mi propia vivienda. Había decidido renunciar a mi trabajo de contadora y centrarme en crear una organización sin fines de lucro para ayudar a ancianos que viven solos, inspirada en la situación de Marta y en otras tantas similares. ¿Y el resto de tu familia?, preguntó Felipe con cautela. Charlotte estuvo de acuerdo. ¿Y qué pasa con los demás?, preguntó. Los que fallaron tu prueba. Aún lo estoy pensando, respondí. He convocado a una reunión familiar para este fin de semana. Les dije que tengo un anuncio importante. Cuando llegó el domingo, me sorprendió ver que todos aparecieron en mi apartamento. Mi madre y Guillermo, mi padre y Estefanía, Luisa y Pablo, incluso Javier, que había estado ignorando mis llamadas durante semanas. La tía Elena llegó con su ceño reprobador habitual. La tía Marta fue la última en entrar, regalándome una sonrisa cómplice, cuando todos se acomodaron en mi pequeño salón, observándome con distintos grados de curiosidad y juicio. Me puse de pie sintiéndome extrañamente tranquila. Gracias a todos por venir, comencé. Sé que han circulado rumores sobre mi situación financiera y quería aclararlos directamente. Mi madre se removió incómoda en su asiento. Javier se concentró de pronto en su teléfono. Luisa y Pablo intercambiaron miradas. La verdad es que estoy bien. He encontrado un nuevo trabajo con mejor sueldo y beneficios. Esto era técnicamente cierto, pues acababa de nombrarme directora ejecutiva de mi nueva fundación, con un salario modesto. Empezaré el próximo mes, añadí. Bueno, eso es una noticia maravillosa, dijo mi madre, visiblemente aliviada. Todos hemos estado tan preocupados, noté como varios rostros se relajaban. Habían llegado esperando que les pidiera dinero otra vez o, tal vez, para organizar una especie de intervención sobre mis hábitos financieros. En cambio, recibían buenas noticias que no exigían nada de ellos. Entonces, ¿por qué todo el drama sobre necesitar dinero?, preguntó mi padre, con tono acusador. ¿Para qué pedir ayuda si tenías un trabajo asegurado?, sostuve su mirada. El trabajo surgió hace poco. Y cuando estuve en apuros, recurrí a mi familia. Para eso está la familia, ¿no? Un silencio incómodo se apoderó de la sala. Bueno, todos tenemos nuestros propios compromisos financieros, dijo Estefanía a la defensiva. No siempre es posible ayudar, aunque queramos. Por supuesto, admití. Todos debemos elegir nuestras prioridades, me giré hacia Javier. Hablando de eso, Javier, noté que no respondiste a mis mensajes cuando te necesité. Sin embargo,
¿No tuviste problema en pedirme $3.000 el pasado diciembre para tu alquiler? Él bajó la mirada, avergonzado. Estaba pasando por un mal momento y no tenía dinero para ayudarte. Ni siquiera me devolviste la llamada, puntualicé. Eso habría sido gratis. La reunión continuó en ese tono, abordando con calma pero firmeza la hipocresía y la ausencia de apoyo que había experimentado. Nadie admitió culpa. Hubo excusas, justificaciones e incluso intentos de culparme por hacerle sentir mal. Cuando se marcharon, tras una hora incómoda, sentí una extraña sensación de cierre. No les había contado lo de la lotería, pero me había defendido como nunca antes. El dinero me había dado algo quizá más valioso que la riqueza, el valor para ver mis relaciones con claridad y establecer límites. Marta se quedó después de que todos se fueran, ayudándome a recoger las tazas y platos. Lo hiciste bien, dijo en voz baja. No debe haber sido fácil. En realidad, fue más fácil de lo que esperaba, respondí. Por primera vez, no tuve miedo de decepcionarlos, porque entendí que su opinión sobre mí nunca se basó en quién soy realmente. Marta sonrió. Esa es una realización poderosa. ¿Y ahora qué? Ahora, dije, empezamos a buscar casa para las dos. Un año después, mi vida era irreconocible comparada con el día en que vi por primera vez aquellos números de lotería coincidir. Me había mudado a una casa hermosa pero modesta, en un barrio tranquilo, con un jardín que me llenaba de alegría cada mañana. A solo 3 calles estaba la nueva casa de Marta, una vivienda unifamiliar de un piso, con puertas anchas para su andador en los días en que la diabetes le dificultaba caminar. Mi organización sin fines de lucro, mi segunda familia, había crecido más de lo que imaginaba. Brindábamos compañía, reparaciones en el hogar y asistencia económica a personas mayores que vivían solas, con un enfoque especial en aquellas distanciadas de sus familias. El trabajo era gratificante de una manera que mi carrera como contadora nunca lo había sido, y ya habíamos ayudado a más de 200 personas mayores en la ciudad. Carlota finalmente se unió como coordinadora de alcance, aportando su experiencia de enfermería y su compasión a nuestra misión. Marta y yo seguíamos teniendo nuestras noches de vino semanales, aunque ahora eran en mi cómodo patio en lugar de en mi pequeño apartamento. Mi relación con la familia se había vuelto más distante, pero también más honesta. Mantenía un contacto ocasional con la mayoría, llamadas cordiales de cumpleaños y reuniones en festividades, pero la pretensión de cercanía había desaparecido. Sí, la expectativa de una intimidad emocional que en realidad nunca existió, nuestras interacciones resultaban menos dolorosas. Ninguno sabía de mis ganancias en la lotería. Para ellos. Simplemente había tenido éxito con mi nueva carrera en la gestión de una organización sin fines de lucro. Parecían aceptar esta explicación sin demasiada curiosidad por los detalles, lo cual me decía todo lo que necesitaba saber sobre su interés en mi vida. Hubo momentos en que sentí la tentación de revelar la verdad, sobre todo cuando Javier llamaba pidiendo dinero para un nuevo negocio o cuando Luisa se quejaba del coste de la renovación de su cocina. Pero cada vez recordaba el silencio cuando yo necesité ayuda, y la decisión se volvía clara. Curiosamente, hubo ocasiones en que miembros de la familia realmente necesitaban asistencia. Cuando mi padre sufrió un infarto menor y tuvo facturas médicas inesperadas, las pagué de forma anónima a través del Fondo de Asistencia para Pacientes del hospital. Cuando mi primo Ramiro finalmente ingresó a rehabilitación por su adicción al juego, hice una donación anónima para cubrir su tratamiento. Nunca supieron de dónde venían esos apoyos, y yo prefería que fuera así. Marta y yo cenábamos al menos 2 veces por semana. Su salud había mejorado enormemente con atención médica adecuada y menos estrés financiero. Se había retirado de la docencia, pero era voluntaria 3 días a la semana en un programa de alfabetización, compartiendo su amor por los libros con niños que lo necesitaban. «¿Sabes qué me sigue asombrando?», dijo una tarde mientras veíamos la puesta de sol en su porche. «Lo diferente que todo podría haber sido si hubieras anunciado tu premio de lotería de inmediato». Asentí. En ese otro escenario, la familia se habría vuelto de repente muy atenta y cariñosa, imagino. Y nunca habría sabido que era real, añadió Marta. Ese conocimiento, por doloroso que fuera, te dio libertad. Tenía razón. El experimento había sido duro pero revelador. Me mostró quién merecía un lugar en mi vida y quién no. Reveló la verdadera natural. Esa de relaciones a las que había dedicado años intentando fortalecer a pesar de su desequilibrio. La mayor lección no fue sobre los demás,
sino sobre mí misma. Antes de la lotería, definía mi valor por lo que podía dar. Me pasaba la vida intentando ganarme el cariño a base de sacrificio y generosidad. Permití que me usaran porque creía que eso significaba la familia, que así era el amor. Ahora entendía que el amor verdadero, el que Marta me mostró, no llevaba una hoja de balance. Se daba sin esperar devolución, pero también respetaba los límites y la dignidad. Era honesto y constante, presente en los buenos y malos momentos. Al principio guardé el secreto de mi premio por miedo, temiendo que el dinero corrompiera mis vínculos. No imaginé que, en cambio, los aclararía, despojando de máscaras y mostrando la verdad. El dinero no cambió a nadie, solo iluminó lo que ya eran. Mi vida ahora era rica de maneras que nada tenían que ver con el saldo bancario. Había propósito gracias a mi fundación, un vínculo genuino con Marta y con Carlota, y una firme comprensión de mi propio valor que ninguna validación externa podía tambalear. Lo más importante, tenía paz. La ansiedad constante por el dinero, que me acompañó toda la vida, había desaparecido, y con ella la desesperada necesidad de aprobación de personas incapaces de dármela. Construí una vida acorde a mis valores, no a mis inseguridades. Marta me dio una palmada en la mano, trayéndome de vuelta al presente. Lo hiciste bien, chica. No solo con el dinero, sino con lo que aprendiste. Le sonreí, abrumada de gratitud hacia esta mujer que me mostró lo que de verdad significa familia. Tuve una buena maestra. Mientras el sol se ocultaba tiñendo el cielo de tonos rosados y dorados, pensé en el camino que me había traído hasta aquí, desde el impacto de aquellos números coincidentes, pasando por el dolor del rechazo, hasta la alegría de crear algo significativo con mi inesperada fortuna. El dinero había cambiado mi vida, sí, pero no de las formas que temí o imaginé. Simplemente me dio la libertad de ver con claridad y elegir con sabiduría. Lo más valioso que gané no tuvo nada que ver con millones en el banco, sino con entender que las personas que merecen un lugar en tu vida no son las que están cuando tienes todo para dar, sino las que se quedan cuando no tienes nada que ofrecer más que a ti misma.